la idea de que todos nosotros, de alguna manera, estamos viviendo como ciudadanos de segunda clase. Creo que esa es la idea más absurda y estúpida. Lo único que tienes que hacer es ir. ¿Sabes? Todo lo que tienes que hacer es mirar la historia de los últimos 10 años. Mira cuántos miembros árabes del Parlamento tuvimos, cuántos jueces árabes. En términos de igualdad, la calidad de vida está mejorando cada vez más. Crecí en una comunidad beduina en el sur, donde crecí de niño. No teníamos electricidad todo el tiempo. Y mírame ahora, me gradué de una universidad privada en Israel. Tuve becas, tuve programas, fui, ya sabes, escritor, defensor de Israel. He viajado por casi la mitad del mundo hasta ahora. Así que escuchar a la gente decir estas ideas equivocadas sobre las personas que viven en el Estado de Israel, especialmente las minorías, es absolutamente absurdo. Mi invitado de hoy rompe con todas las narrativas que te han contado. Es árabe, es musulmán, es beduino y es orgullosamente israelí. El 7 de octubre, miembros de su propia comunidad fueron asesinados por Hamas, una realidad que el mundo apenas reconoce. Mientras la gente discute sobre Israel desde lejos, él vive esa realidad de cerca. Tamer Masudin, bienvenido a nuestro programa. Hola, hola, es bueno estar aquí. El 7 de octubre sabemos que Hamas no solo asesinó a judíos, también mataron a israelíes árabes, beduinos, musulmanes de tu comunidad. ¿Por qué crees que el mundo todavía no sabe esto o no lo reconoce? Eso es correcto. Quiero decir, recuerdo haberme despertado en las primeras horas del 7 de octubre, ¿verdad? Desperté con el sonido de las sirenas, y en ese momento vivía en el centro de Israel, justo al lado de Tel Aviv. Así que escuchar las sirenas ese día, en específico, a esa hora y en ese lugar, fue sumamente extraño porque no se escuchan mucho. Me acostumbré a ellas cuando vivía en el sur, pero en el centro era algo diferente. Entonces, obviamente, abrí mi teléfono y empecé a ver los videos, las transmisiones, las cosas que estaban saliendo de la zona fronteriza con Gaza, y de repente escuchas las historias horribles sobre las violaciones y los asesinatos. Y creo que en medio de todo ese caos, la gente no se dio cuenta de que jamás una organización terrorista no solo estaba atacando a judíos israelíes, también estaba atacando a extranjeros, también estaba atacando árabes israelíes que estaban, ya sabes, por casualidad o por las circunstancias, no sé cómo decirlo, ellos estaban ahí en ese momento. Algunos fueron secuestrados, sé que vi a uno de ellos siendo secuestrado en una transmisión en vivo y él les está diciendo a los dos terroristas que lo están interrogando, a ellos, ya saben, yo no soy a quien ustedes están buscando, así que no hay razón para hacer todo esto. Y aún así le dispararon y lo mataron. Y obviamente escuchas las noticias sobre los cohetes que están cayendo. Recuerdo al principio de la guerra, creo que el primer día cayó un cohete en la diáspora beduina cercana y un par de niños murieron por eso. Y muchas de estas cosas pasaron desapercibidas por el caos, por el hecho de que de repente es una guerra y no solo otra operación. Y creo que aquí es donde entra nuestro papel como defensores israelíes para salir y hablar de estas cosas. Y obviamente no solo hubo historias horribles, sino que también creo que fueron 17 civiles beduinos quienes salieron y salvaron vidas ese día. Aquellos que vinieron desde Rat hasta la zona aledaña a Gaza para salvar a la gente. Aquellos que metieron, ya sabes, en una camioneta pequeña a 20, 30, 40 personas en una sola camioneta. Y ya sabes, tratando de alejarlos de todos los peligros de incendio y la violencia que estaba ocurriendo. Y ellos creo que también es muy importante visibilizar esos temas, así como a los soldados de las fuerzas de defensa de Israel que han estado luchando para protegernos a todos. Eso no solo consiste en judíos, sino también en musulmanes, cristianos, drusos que están ahí arriesgando su vida, tratando de proteger el país. Entonces, cuando viste por primera vez estas imágenes del 7 de octubre, ¿qué ilusión, sabes, se derrumbó para ti? Creo que en entrevistas anteriores dijiste que pensaste que era como imágenes de ISIS, pero ¿qué significa que jamás se viera idéntico a eso? Creo que fue la absoluta barbarie, ya sabes, la violencia absolutamente horrible que ocurrió ese día. Quiero decir, la idea de que no estaban tratando de ocultarlo, no era algo que estuvieran intentando esconder. Ya sabes, no era algo que estuvieran tratando de hacer en secreto para que nadie lo viera. Quiero decir, por el amor de Dios, ellos mismos llevaron sus cámaras, llevaron sus propias GoPros, las llevaban puestas, ya sabes, podías ver las grabaciones de ellos mismos con ellas puestas y hablándole a la cámara. Querían que el mundo
Y lo más importante, que los israelíes vieran esto, porque sabían que si los israelíes lo veían, se iban a aterrorizar. La gente se enojaría y podrían pasar muchas cosas. Pero pueden salir y mentir sobre estos videos y decir, bueno, ya sabes, es inteligencia artificial. No somos nosotros porque condenamos la violencia y solo peleamos contra soldados y cosas que tristemente mucha gente aquí ahora mismo cree. Y creo que el hecho de que, ya sabes, yo estaba viendo toda esta violencia, yo estaba viendo los videos horribles y escuchando las historias que están saliendo de la zona aledaña a Gaza, principalmente de los kibutzim en la zona. Creo que ese fue el momento en que me di cuenta, bueno, estamos luchando contra el mal. Eso no es tan diferente de todo el asunto de ISIS. Cuando empezaron a transmitir sus videos de ejecuciones y a publicarlos en YouTube para que la gente los viera, y todos nosotros nos horrorizamos por eso, porque no era algo a lo que, ya sabes, estuviéramos acostumbrados a ver. ¿Qué te hace sentir como musulmán árabe ver a Hamas, ya sabes, hablar en nombre del Islam, hablar en nombre de los musulmanes? ¿Cómo te hace sentir eso? Bueno, honestamente, diría que me enoja más de lo que la mayoría de la gente puede imaginar, de verdad. Porque no solo están secuestrando toda una religión, sino que, para decirlo claramente, la están arruinando para el resto de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos los que tenemos que andar por ahí cargando con las consecuencias de sus acciones. Cuando queremos hablar árabe en nuestro propio país, cuando, no sé, cuando queremos hablar árabe en el extranjero, nosotros somos los que tenemos que cargar con eso. El hecho de que tengamos extremistas radicales entre nosotros que están dispuestos a llegar tan lejos para tratar de dañar a los judíos solo porque son judíos. Y hemos estado viviendo en el Estado de Israel y hemos estado viviendo bastante bien hasta ahora, por lo que a mí respecta, y nunca tuvimos realmente problemas con el Estado de Israel como Estado judío. Tal vez tuvimos, ya sabes, como sucede en cualquier país democrático, tal vez hay cosas específicas que quieres, tal vez fondos para programas específicos, educación, ese tipo de cosas. Eso siempre pasa en la discusión civil entre un ciudadano y su país. Pero ver que todo esto está siendo secuestrado, creo que ellos también saben que eso también nos afecta a nosotros, los ciudadanos del Estado de Israel, a las personas que intentan vivir una vida normal. Eso da una mala imagen a los civiles árabes o a la sociedad árabe en general en Medio Oriente. Y creo que la gente se está dando cuenta y está viendo que todo esto está siendo derrotado mientras hablamos ahora mismo. Estamos viendo las protestas en Irán y creo que tan pronto como eso suceda, la gente se dará cuenta de que ya no queremos fundamentalismo ni yihad. No nos ayuda. Exactamente. Tú eres, como dijiste antes, árabe, musulmán, beduino, pero también eres un ciudadano israelí de pleno derecho, con igualdad de derechos. ¿Quién le enseñó al mundo que estas identidades tienen que contradecirse entre sí? ¿Por qué la gente no entiende esto? Creo que la manera más sencilla es porque, y lo veo ahora mismo en la Academia Occidental, en algunas clases y algunas escuelas que visito, ves que hay una especie de culpa, digamos, por los errores del pasado o cosas que sucedieron en el pasado. De muchas maneras, estos errores o estas cosas horribles que sucedieron, algunas de ellas absolutamente no estaban justificadas como podemos pensar. Creo que crean una vía en la que vemos todo desde la perspectiva de oprimidos contra opresores, ¿verdad? Y naturalmente asumirías que personas de cierto color serían los oprimidos y personas de cierto color serían los opresores. Así que eso llegó de alguna manera, diría yo, por toda la propaganda anti-israelí que ves aquí de vez en cuando, no solo viniendo de las calles, sino también de altas esferas como la academia. Lo vimos en Harvard, lo vimos en Yale, en Columbia y en todos esos lugares. Creo que le da legitimidad a la idea de que, ya sabes, los judíos son blancos. Está bien. Los judíos son blancos, no tienen nada que ver con Medio Oriente, tienen que irse de ahí. Y todos los demás que están ahí, que son personas de color, que son, ya sabes, de una etnia diferente, automáticamente son oprimidos, ¿verdad? Así que me miran a mí. Ellos piensan, bueno, ya sabes, se sorprenden de ver a alguien que es negro, que es israelí, que es árabe, que es todo eso. Y honestamente no veo ninguna contradicción entre quién soy y lo que soy. Las personas que sí tienen un problema con eso siempre pueden encontrarme en mis redes sociales y venir a hablar conmigo al respecto. Siempre estoy abierto. Está bien. ¿Qué crees que los activistas occidentales entienden completamente mal sobre la vida árabe dentro de Israel? Escuchamos las acusaciones de apartheid y todas estas diferentes acusaciones,
Pero ¿cuáles son las cosas que crees que están entendiendo mal sobre eso? Creo que una de las principales cosas que están entendiendo mal es la idea de que todos nosotros, de alguna manera, vivimos como ciudadanos de segunda clase. Creo que esa es la idea más absurda y estúpida, y una de las más fáciles, diría yo, de refutar. Porque todo lo que tienes que hacer es visitar, ¿sabes? Todo lo que tienes que hacer es mirar la historia de los últimos 10 años. Mira cuántos miembros árabes del Parlamento tuvimos en los últimos 10 años. Mira cuántas coaliciones tuvimos con partidos árabes, cuántos jueces árabes. Sabes, ves la igualdad en cómo poco a poco en cada comunidad árabe diferente, ves que la calidad de vida está mejorando cada vez más porque tenemos acceso a la universidad y porque tenemos acceso a todas estas oportunidades. Quiero decir, donde yo fui a la escuela, no era tan común que, digamos, las mujeres, cuando llegaban a los 18 o 19 años, viajaran al extranjero, estudiaran medicina y regresaran. Y trabajar, digamos, en Beersheba, hoy en día es algo común. Todos hacen eso. Casi una de cada dos casas hace eso. Y puedes ver que la vida, la calidad de vida de nuestros ciudadanos está mejorando. Obviamente tienes, ya sabes, diferencias aquí y allá porque a todos nos moldean cosas distintas como, digamos, la sociedad, la religión, la etnia, todas esas cosas. Así que, por supuesto, tienes pequeñas diferencias entre cada comunidad aquí y allá. Pero en general creo y considero que el punto de partida es casi igual para todos. Quiero decir, crecí en una comunidad beduina en el sur, donde crecí de niño. No teníamos electricidad todo el tiempo. Y mírame ahora, me gradué de una universidad privada en Israel. Estoy a punto de graduarme de otra universidad privada aquí en Estados Unidos. Tuve becas, tuve programas, fui, ya sabes, escritor, defensor de Israel, he viajado por casi la mitad del mundo hasta ahora y logré todo esto. Y tengo 28 años, sabes, no soy, todavía soy joven, todavía tengo todo este tiempo por delante. Así que escuchar a la gente expresar estas ideas equivocadas sobre las personas que viven en el Estado de Israel, especialmente las minorías, es absolutamente absurdo. Wow, eso es increíble. Has mencionado en entrevistas anteriores que el racismo que experimentaste no vino de los judíos, vino de personas que estaban en tu propia comunidad. ¿Puedes hablar un poco más sobre eso? Sí, claro. Quiero decir, aquellos que crecieron en Medio Oriente posiblemente sabrán de lo que estoy hablando. Pero dentro de la sociedad árabe y la sociedad beduina, y en pequeña escala, pero en la sociedad árabe en general, tienes una jerarquía de sistemas. Entonces tienes clanes, tienes familias que vienen con cierto prestigio y cierto estatus, y ese estatus te da respeto. Y la gente olvida que a lo largo de la historia, quiero decir, la forma en que el Medio Oriente se convirtió en Medio Oriente y se volvió árabe sucedió a través de conquistas, sucedió a través de guerras, sucedió a través de conquistas religiosas. Parte de eso también fue, diría yo, francamente, colonización que ocurrió al otro lado del Mediterráneo, en el norte de África. Y nosotros, como personas negras o africanos negros, fuimos llevados durante, creo, 1300 años de trata de esclavos árabe musulmana que ocurrió. Fuimos dispersados por todo el Medio Oriente y cuando fuimos traídos no éramos necesariamente musulmanes porque en el Islam está prohibido esclavizar a otro musulmán. Así que al principio no nos convertimos. Y comerciamos, y básicamente así se explica que haya personas negras que viven en el Medio Oriente, ¿verdad? Y como existe un sistema jerárquico y hay una historia de esclavitud y opresión, esos matices sociales todavía existen en la sociedad hoy en día. Entonces, por ejemplo, cuando era niño, me trataban diferente por el color de mi piel, por personas que hablaban el mismo idioma que yo. Y para mí también fue sorprendente porque por un lado entras a internet y escuchas a personas diciéndote que Israel te está oprimiendo, que los judíos te están oprimiendo, los judíos están haciendo de tu vida un infierno, y ves que las personas que te tratan de esa manera, aunque sea remotamente como lo describen, son las personas que hablan el mismo idioma que tú, viven justo al lado de ti y están en tu vecindario. Así que para mí nunca tuvo sentido. Y es interesante que las personas que dicen luchar contra el racismo se niegan a escuchar, ya sabes, historias como la tuya, de árabes israelíes, de dónde viene el racismo real.
Sí, exactamente. Y creo que aquí es donde entro yo en la historia. Entramos en la historia el hecho de que estamos tratando de combatir tanta desinformación como podamos. Y también, de alguna manera, creo que ellos cuentan con la premisa de que de alguna forma no hablamos inglés, que no necesariamente llegamos a entender las mentiras que se dicen sobre nosotros en la BBC o donde sea, porque no hablamos inglés. Y creo que esa también es una idea estúpida, porque sí hablamos inglés. Y estamos en las redes sociales, estamos en todas partes, y la gente se comunica entre sí y hablamos entre nosotros sobre ciertas cosas. Así que no es como si no pudiéramos hacer que se escuchen nuestras voces y opiniones. Sí podemos. Aquellos que eligen no escuchar, ese ya es su problema. ¿Crees que es posible separar la causa palestina de Hamas? Creo que es posible separar la causa palestina de Hamas. Bueno, el optimista en mí quiere decir que sí. Lo digo en serio. El joven optimista de 17 años que vive en mí, que piensa que el mundo es color de rosa y lleno de sol, quiere decir que sí, ¿verdad? Pero la persona realista que ha estado aquí en los últimos 2 años no está de acuerdo con eso, ¿sabes? Porque veo los últimos 2 años y no solo eso, sino también encuestas de opinión que vienen de institutos de investigación palestinos, en las que ves que después de 1 año y medio, casi 2 años de guerra, todavía el 75-80% de los palestinos dentro de Judea y Samaria y dentro de Gaza siguen apoyando a Hamas. Y piensan que la decisión de Hamas de iniciar esta guerra fue una buena idea. Y creo que solo necesitas ser si miras lo que ha pasado en los últimos 2 años y ves lo que le pasó a Gaza y ves lo que ha pasado en todas partes, no hay manera racional de verlo y pensar, bueno, sabes, las personas que empezaron esto son unos genios. Deberíamos darles el Premio Nobel de la Paz porque terminaron algo. Porque, bueno, seamos honestos, no hicieron a Israel más débil ni de cerca, ¿verdad? Hezbollah está casi desmantelado, Hamas está casi desmantelado, ¿verdad? Los hutíes en Yemen están casi, ya sabes, en este momento están siendo controlados mientras hablamos, con toda la normalización que está ocurriendo en África ahora mismo, ¿verdad? Irán, podemos ver que el régimen se está desmoronando y está a punto de caer, ¿verdad? Así que nadie puede mirar todo lo que está pasando o lo que ha pasado en este momento. Y en Venezuela también. Así que nadie puede ver todo lo que pasó y pensar, bueno, la decisión de las personas que empezaron esto fue una decisión inteligente. Dicho esto, creo que ahora depende de los palestinos. Quiero decir, si ellos están dispuestos a mirarse a sí mismos y decir, bueno, ya sabes, nosotros hicimos esto, intentamos la invasión más grande que pudimos imaginar, y ya sabes, no nos benefició en absoluto. Tal vez sea momento de pensar en un camino diferente, y depende de ellos. Y dicho eso, creo que la autoridad palestina tenía una oportunidad histórica aquí para hacer algo al respecto y volvieron a echarlo a perder. Cuando comenzó la guerra, quiero decir, ellos pudieron haber, ya sabes, ya que ellos y Hamas son rivales políticos e ideológicos en cierto punto, cuando comenzó la guerra, pudieron haber, ya sabes, salido al frente y decir, oye, Israel, sabes, no nos gusta jamás, tampoco nos gustan estas personas. Queremos luchar contra estas organizaciones terroristas también porque ya las estamos combatiendo en el territorio palestino. Ya lo estamos haciendo. ¿Qué tal si nos unimos en esto y luchamos juntos para deshacernos de Hamas y tal vez seguir hablando sobre todo el conflicto palestino-israelí y cómo resolverlo? Pero en lugar de hacer eso, redoblaron sus esfuerzos. Pasaron los últimos 2 años redoblando sus esfuerzos, acusando a Israel de cometer genocidio, acusándonos de crímenes de guerra y, ya sabes, siguiendo exactamente el manual de Hamas al hacer todo esto. Y esta era tu oportunidad única en la vida para deshacerte de Hamas de un solo golpe, tal vez incluso regresar a Gaza y, con suerte, terminar con todo el conflicto israelí-palestino, ¿verdad? Pero no lo hicieron, no lo hicieron. Tuvieron la oportunidad, pero no pudieron lograrlo. Así que, de nuevo, mi lado esperanzado quiere decir que sí, pero mi lado realista no puede decir eso. ¿Por qué crees que el mundo sigue hablando de un Estado palestino, la paz y cosas así, cuando parece bastante obvio que Hamas y sus líderes e incluso la autoridad palestina realmente no están interesados en eso? Como vemos, a la autoridad palestina se le ha dado la oportunidad varias veces en las últimas décadas de lograr la paz, de obtener un Estado palestino, pero siempre se negaron.
¿Por qué crees que la gente sigue impulsando la idea de un Estado palestino? Buena pregunta, creo que por dos razones principales. Una, creo que es toda esa culpa occidental de la que hablamos. Así que creo que en la academia y sobre todo diría que en los círculos de izquierda, verás que consideran a Israel como el último poder colonial del mundo occidental. Y tal vez, si nos deshacemos de eso, podemos convencernos de que hicimos un buen trabajo y que el resto del mundo no puede enojarse con nosotros por lo que hicimos, ¿verdad? Así que creo que es parte de esto, es parte de esto. Y además tienes todo el círculo radical religioso que rodea a Israel, desde el Islam radical, el yihadismo y todas estas organizaciones terroristas que están al acecho por razones fundamentalistas. Quieren destruir a Israel y no pueden aceptar el hecho de que Israel exista. Y como sabes, toda la toma de decisiones en el mundo árabe va de arriba hacia abajo, entiendes que ahora tienen un problema. Así que incluso aquellos que quieren normalizar relaciones con Israel, digamos, no pueden hacerlo de inmediato porque temen que la gente se les voltee por eso. Y creo también, en mi opinión, que somos un país fuerte. No somos un país débil que, ya sabes, en el momento en que empieza a ser atacado o pasa algo así, nos caemos y nos derrumbamos. Y creo también que por su historia, porque la gente se da cuenta y sabe en el fondo que el Estado de Israel le pertenece al pueblo judío y no hay base histórica, no hay forma de argumentar lo contrario, ¿verdad? Desde cualquier punto de vista, donde sea que cabes, encuentras más artefactos judíos en la tierra de Israel, donde sea que cabes, donde sea que vayas, donde sea que intentes buscar. Así que no es una historia que puedas borrar. Y creo que, en el fondo, honestamente, mucho de eso, todo el ruido sobre Palestina es menos sobre Palestina y más sobre el hecho de que Israel todavía existe como un Estado hoy en día. Y eso molesta a mucha gente. Y se les oye decir eso y puedes ver que de alguna manera eso les bloquea el razonamiento. Así que no pueden pensar de manera lógica sobre, bueno, un país está siendo atacado en este momento. Así que lo lógico sería que se defendiera. No, ellos piensan en términos de, sí, es un lugar malvado, malo, perverso, y la mayoría ni siquiera sabe la mitad de las cosas sobre el Estado de Israel, ni siquiera lo han visitado. ¿Cuál crees que es la mentira más peligrosa que Occidente sigue diciéndose a sí mismo sobre este conflicto? Si tuvieras que señalar una, Vaya, son tantas, es como elegir quién es tu actor favorito. Todos son buenos. Ah, bueno, obviamente creo que hay muchas. Una en particular que creo que es de temporada, no está todo el año, solo está en una temporada específica, en un momento específico del año en que siempre reaparece, y esa es la idea de que Jesús es palestino. Estoy seguro de que has oído hablar de esto, y estoy seguro de que has leído sobre esto y lo has visto en línea. Oh, ya sabes, a veces intentan retratar a los palestinos como cristianos que están siendo perseguidos o usan la imagen de Jesucristo para hacer eso con una cufilla palestina y todo esto. Y ves la imagen de Jesús con una cufilla y dices, bueno, si yo, o sea, lo ves, no puedes ignorarlo.
Exactamente. ¿Por qué crees que a Israel se le juzga con un estándar moral con el que no se juzga a ningún otro país? Por ejemplo, hemos visto a Estados Unidos en guerra, has visto a otros países en guerra, pero nunca se le juzga de la misma manera que a Israel. A Israel se le examina con lupa como a ningún otro país. ¿Por qué crees que es así? ¿Por qué crees que sucede eso? Creo, honestamente, creo que nos juzgan por sus propios esqueletos en el closet, ¿sabes? Por ejemplo, recientemente vi que Bélgica se unió al caso contra Israel en la CI. Y con todo respeto para Bélgica y el pueblo belga, no tengo nada en contra, ya sabes, de la sociedad belga, pero no puedes mirar la historia del rey Leopoldo en el Congo y todo lo que pasó en el Congo bajo su responsabilidad y a manos de ellos durante todo este tiempo en el que, ya sabes, no han sido perseguidos por todo lo que pasó, ya sabes, por lo que hicieron. Nadie los llevó a la CEJ. Nadie los llevó a un tribunal internacional ni los demandó por todo lo que hicieron y tienen la audacia de salir y decir, sí, Israel, nos unimos al caso en tu contra porque lo que estás haciendo es genocidio. Sabes, estoy dispuesto a ir a juicio, pero solo si tú estás a mi lado. Eso es básicamente todo. Así que puedo ver que muchos países y muchos lugares, diría que en el hemisferio occidental, juzgan a Israel por sus propios pecados, por los errores que ellos mismos cometieron y piensan que Israel, por la historia de ser un pueblo oprimido, por todo lo que nos ha pasado desde nuestra independencia hasta ahora, creen que, de alguna manera, si algo sucede, vamos a perder el control. Y que vamos a empezar, ya sabes, que vamos a usar armas nucleares y vamos a bombardear lugares, que vamos a hacer lo que queramos y no vamos a escuchar a nadie. Y muchos de los mitos dicen que nosotros imponemos estándares a nuestro propio ejército y a nuestra propia gente, que la mayoría de nuestros aliados ni siquiera se aplican a sí mismos. Sabes, escuchamos sobre los ejércitos extranjeros que vienen a Israel para aprender y estudiar y entender las reglas de combate que tenemos y nuestras tácticas y todas estas cosas que hacemos en nuestro ejército. Escuchamos sobre fuerzas especiales, sobre oficiales de policía, personas que vienen, por ejemplo, en la Universidad Meir Lechem, vienen a estudiar contra terrorismo para entender cómo contrarrestar organizaciones terroristas y luego regresan a sus países. La gente sabe que podemos hacer este tipo de cosas. Y aún así, ya sabes, en algunos lugares de Occidente tienen miedo de que nos descontrolemos y causemos caos y que no respetemos nuestros propios valores morales y nuestras propias leyes. Y es una hipocresía, especialmente es una hipocresía cuando ves a la ONU y miras la lista de condenas en los últimos años. Ves Israel, 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 Israel. Quizá Irán, quizá Irán, pero nada. Es como, y puedes ver la hipocresía y al menos a mí me enfurece. Hemos escuchado el canto del río al mar, ya sabes, desde hace mucho tiempo. ¿Crees que la gente realmente entiende lo que está diciendo o simplemente no le importa? Bueno, respecto a lo del río al mar, creo que la mayoría de la gente no se da cuenta y no tiene idea de lo que está diciendo, porque piensan que del río al mar significa libertad, democracia democrática, hermosa igualdad, toda la diversidad, toda la lista de cosas que te puedo dar y que puedes tener lo mejor que puedas tener y que la nacionalidad, la religión, todas esas cosas ya no significarán nada para nadie. Y no, el mundo no funciona así, no es así como se ve. Y además, la gente no se da cuenta de que el origen de la consigna no es del río al mar, es min al mayil falastín arabilla. De agua a agua, Palestina es árabe, ¿verdad? Y para que fuera pegajosa, la tradujeron para que la gente, ya sabes, pudiera adoptarla y usarla como consigna. Pero en árabe básicamente significa desde el río hasta el mar, toda Palestina es árabe. Eso es lo que significa. Así que borra toda la historia de Israel, borra toda la historia del pueblo judío, borra toda la historia de la gente que ya vive en este país, que ya tiene una vida magnífica, y borra todo eso de un solo golpe y diciendo, no, nosotros en la sociedad occidental donde vivimos, en Queens o donde sea, pensamos que sabemos mejor que los israelíes cómo debería ser su vida y cómo deberían vivirla. Así que queremos destruir todo esto solo porque podemos, y esto es, diría yo, la máxima expresión de arrogancia. Queremos destruirlo todo solo porque podemos. Y démosles a esos árabes y a esos judíos lo que creemos que necesitan para que, ya sabes, dejen de pelear, lo que sea. Es como, ya sabes, no funciona así. No es así. No es así como funciona el mundo real, creo yo. Y obviamente he visto la protesta en Queens, si así quieres llamarla, y me parece curioso porque vi, ya sabes, vi una mezcla de personas ahí coreando. Así que no solo había jóvenes ahí, también había personas mayores coreando ahí.
y puedes verlos levantando sus banderas palestinas y coreando, ya sabes, que apoyamos a Hamas. Y creo que, primero que nada, ellos se animaron por el cambio reciente de alcalde en Nueva York, creo. No por Mamdani en sí como persona, sino por la gente con la que se asoció en cuanto al conflicto entre Israel y Palestina y las posturas que tienen sobre eso. Y una vez que te rodeas de personas que prácticamente están de acuerdo con llamar a Israel un estado de apartheid y con llamar a la resistencia contra Israel y todas esas cosas, y al apoyar el BDS básicamente le estás dando luz verde a todos los que son, ya sabes, más extremos que tú. Yo diría, oye, esta es una nueva administración, aquí puedes hacer lo que se te dé la gana. Y tal vez si hubiera alguien que, ya sabes, fuera más sensible con este tipo de temas, y honestamente aquí apoyamos a Hamas. Hamas es una organización terrorista designada por Estados Unidos. Imagínate si, no sé, hace 10 o 12 años alguien se hubiera parado en Times Square y dijera, aquí apoyamos a Al Qaeda. ¿Sabes lo loco que sería eso? ¿Sabes cuántos neoyorquinos se te irían encima? ¿Cuántos fanáticos de los Yankees te golpearían solo por decir eso? Y ahora mismo es como, ya sabes, como organización terrorista, como organización fundamentalista terrorista, perdón, no es tan diferente de Al Qaeda. Así que no hay razón para que la gente tenga que apoyar eso y salir a decirlo, y es altamente ilegal posiblemente que la gente haga eso. Y está pasando bajo tu supervisión, amigo, y ya sabes, tienes que encargarte de eso porque nadie vendrá a salvarte. Exactamente. Y posiblemente sea porque, ya sabes, Mamdani, mientras estaba en campaña, nunca él se negó a condenar a Hamas. Siempre usaba solo estos términos generales. Y entonces la gente pensó, ya sabes, probablemente está de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Así que, ¿por qué no intentarlo? Bastante. O sea, mucha ambigüedad. Quiero decir, ser ambiguo sobre. Por ejemplo, ¿crees que Israel tiene derecho a existir o no? O mantener una postura ambigua sobre, ¿crees que Hamas es una organización terrorista? Si te toma como 5 minutos, 10 minutos tratar de responder si Hamas es una organización terrorista, sí o no, probablemente no piensas que son una organización terrorista, pero simplemente no tienes la manera de decirlo. Así que, ya sabes, seamos honestos. Mira, si Hamas hubiera hecho lo que hizo el 7 de octubre a otros musulmanes, ya sabes, personas que eran prácticamente similares a ellos, ¿qué le harían a la comunidad LGBT, a, ya sabes, personas que no son de su religión, ya sabes, toda esa gente que está protestando a su favor, ya sabes, ¿no? Si los dejaras en Gaza, ¿qué les pasaría, verdad? Quiero decir, ¿por qué no piensan en eso? Sí, por supuesto. O sea, ya lo están haciendo. Solo tienes que ver lo que pasó en 2006 y ver desde 2006 todo lo que Hamas, ya sabes, hizo mientras estaba en el poder en Gaza, todo lo que le hicieron al propio pueblo palestino, desde el dinero que robaron, la infraestructura que usaron, la tortura, la extorsión, la violencia, incluso durante la guerra. Y es triste porque ves, ya sabes, a personas reales sufriendo por esto y sus vidas están siendo arruinadas por esto. Y lo ves y dices, bueno, ya sabes, tienen esta organización terrorista que está destruyendo su vida. Y todas las personas que están afuera en las calles están usando su sufrimiento como una forma, ya sabes, de decir, vamos a destruir Israel y borrarlo de la existencia. Quiero decir, ya sabes, Israel no le dijo a Hamas que gastara todo su dinero en cohetes en lugar de infraestructura. Ya sabes, no le dijimos a Ismail Haniyeh y a sus amigos, ¿por qué no gastan su dinero en cohetes y hoteles de lujo en Qatar en vez de, ya sabes, alimentar a su gente y darles, ya sabes, infraestructura pública básica? ¿Por qué no pueden hacer eso? Así que, ya sabes, de alguna manera, creo que aquí también hay mucha responsabilidad, no en nosotros, sino en el otro lado. O sea, ¿dónde está la responsabilidad en eso? ¿Por qué no pueden asumir la responsabilidad por las acciones que hicieron y por su liderazgo y decir, bueno, ya sabes, tenemos que hacerlo de manera diferente? Y creo que las personas que apoyan a estas organizaciones terroristas no lo hacen necesariamente porque entiendan la ideología de su organización y lo que quieren, sino porque está de moda, es algo popular en este momento. Es muy provocador, así que puedo envolverme con una cufilla y salir a la calle a gritar. Y ya sabes, todos pensarán que soy genial. Pero sabes que no lo hacen desde un lugar de verdadera moral, porque en el momento en que los cristianos en Nigeria empezaron a ser asesinados y masacrados, no hicieron lo mismo por ellos. En el Congo y en diferentes lugares de Sudán, nadie estaba haciendo este tipo de cosas por esas personas. Los kurdos, los yazidíes en Medio Oriente, ya sabes, nadie salió en su defensa, nadie hizo huelgas ni trató de destruir instalaciones militares o de armas por ellos.
y puedes ver la hipocresía. Exactamente. Ahora, sabemos que Hamas no actúa solo. Detrás de Hamas está, ya sabes, Irán, la República Islámica de Irán. ¿Por qué el régimen iraní invierte miles de millones de dólares en destruir a Israel en vez de ayudar a su propia gente? Creo que esto se remonta a la simple doctrina de la Guardia Revolucionaria Islámica desde la Revolución iraní, incluso antes de eso, que, en su opinión, piensan que en toda la región, en el Medio Oriente, hay dos fuentes del mal responsables de todo lo que sucede en el mundo. Está el pequeño demonio, que es Israel, y está el demonio más grande, que son los Estados Unidos de América. Su enemigo más grande es Estados Unidos de América por las ideas de imperialismo y porque no es un imperio musulmán y todo eso. Entonces, la idea es que para dañar a Estados Unidos necesitamos luchar contra su pequeño demonio que está aquí. Esa es la única manera que tienes, ya sabes, de llamar su atención, la única forma de asegurarte de que te escuchen para hacer todo esto. Y creo que su idea fundamentalista, ya sabes, de vamos a... Y también tienes mucho antisemitismo en eso, ya sabes, antisemitismo religioso. Mucho de eso viene de culpar a Israel y a los judíos por las sequías en Irán que están ocurriendo ahora mismo, algo que la gente ya no se cree porque no son tontos. Así que obviamente tienes todas estas justificaciones y ves a Israel como el enemigo principal de todo esto. Y tratan de convencer al pueblo iraní de que toda la miseria que les está ocurriendo ahora, las sanciones, el agua, el dinero, todo lo que está pasando en este momento es por culpa de Israel y de Estados Unidos, y que todos nos odian. Y creo que el pueblo de Irán finalmente se está dando cuenta de que eso no es así. Sabes, antes tampoco lo era y definitivamente ahora no lo es. Cuando queremos una vida mejor para nosotros y para nuestros hijos. Y rezo para que ellos, ya sabes, tengan éxito en su esfuerzo y logren derrocar al régimen. ¿Qué crees que Occidente no entiende sobre este régimen iraní en comparación con el pueblo iraní? No parece que, ya sabes, los medios le estén dando suficiente cobertura. Correcto. Bueno, creo que por las redes sociales y el efecto de las redes sociales, las personas en puestos de mayor poder en el hemisferio occidental, diría yo, se dan cuenta y entienden que el régimen no es tan popular en Irán. No es tan popular. Fue una revolución que involucró no solo a la República Islámica, sino también a otros grupos que estaban ahí. Pero en el momento en que estos tipos llegaron al poder, eliminaron a toda la oposición que había. Así que puedes decir que, ya sabes, se dan cuenta de que la gente y el gobierno no son necesariamente lo mismo. Pero también entendieron que, ya sabes, el gobierno está sometiendo al pueblo por todo tipo de métodos atroces. Y el ciudadano promedio en Irán no puede salir a protestar porque si eso pasa, los van a matar, los van a encarcelar, les van a pasar muchas cosas malas. Y lo vemos ahora mismo y escuchamos reportes que vienen de allá en este momento. Y creo que el mayor malentendido que tiene Occidente sobre Irán en este momento es la idea de que si derrocan al régimen, sabes, alguien peor podría llegar y tomar el poder, porque eso no parece ser el caso. Eso no parece ser el caso, según lo que quieren los iraníes. Eso no parece ser el caso por el tipo de protesta que está ocurriendo allí, por la mezcla de todos los diferentes grupos y etnias en Irán. Y se nota que la gente quiere algo diferente, un tipo de gobierno distinto al que tenían, diferente de lo que tienen ahora, toda esa mentalidad fundamentalista y loca que tienen ahí. Y tal vez quizás un cambio de mentalidad nos ayude a darnos cuenta de que, ya sabes, no eliminando, pero sacando de la ecuación los blancos de la Guardia Revolucionaria en este momento, tal vez ese sería el paso necesario que ayudaría al pueblo iraní a finalmente recuperar su país. Sí, ¿crees también que Irán teme que Israel haga la paz con otros países árabes? Como sabes, antes del 7 de octubre escuchamos que Israel estaba cerca de hacer la paz con, ya sabes, lograr que Arabia Saudita se uniera a los acuerdos de Abraham y por eso atacaron. ¿Crees que eso es lo que temen, que Israel empiece a hacer la paz con más y más países árabes? Y sabes, probablemente seremos uno de los únicos países que serán su enemigo al final del día. Creo que ese sería el caso hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque digamos que si tienes un enemigo en la región como la República Islámica de Irán,
el régimen iraní, no quieres que este régimen sea más fuerte, no quieres que tenga cada vez más aliados, quieres que esté aislado para que puedas, ya sabes, controlar el daño y posiblemente dañarlo o incluso eliminarlo si eso es posible. Y creo que esto es lo que el régimen iraní ha estado tratando de hacer en los últimos 20 años con el Anillo de Fuego, ¿verdad? Así que tienes a Hezbollah en el norte, Hamas en el sur y las milicias iraquíes y los hutíes todos rodeando a Israel. Y tal vez esa sería una forma de eliminar el peligro israelí y eliminar sus capacidades, porque en el momento en que Israel piense en una guerra con Irán, verán que será más costoso y la gente no estará tan dispuesta a hacerlo. Creo que todo cambió después del 7 de octubre y sobre todo diría que los que toman decisiones en Israel se dieron cuenta de que el anillo de fuego no es tan aterrador como la gente pensaba que podría ser. En el momento en que empiezas a golpear con precisión, de repente toda la red empieza a desmoronarse. Así que creo que el régimen iraní se dio cuenta del peligro de que Israel normalizara relaciones con los países cercanos. Y creo que por eso actúan de la manera en que actúan y tratan de impulsar tanta propaganda como pueden en Occidente, creo, no solo en Medio Oriente. Tratan de difundir la mayor cantidad de propaganda posible, lo cual, sabes, para ellos estuvo funcionando un poco durante la guerra, diría yo. Pero ahora creo que veremos. Tal vez después de que terminemos esta llamada ya no veremos más al régimen iraní. Amén. Amén. ¿Por qué crees que tantos árabes musulmanes que piensan como tú tienen miedo de hablar en público como tú lo haces? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo de manera amable? Porque probablemente recibiremos tantas amenazas de muerte que mucha gente no necesariamente estará muy dispuesta a hacerlo, ¿verdad? Quiero decir, en el momento en que empiezo a hablar sobre Hamas y el terrorismo, en el momento en que empiezo a hablar sobre mi experiencia en el Estado de Israel, personalmente recibí muchas amenazas contra mi vida como una crítica a mi trabajo. Y no mucha gente puede soportarlo, y no muchos, ya sabes, una amenaza es una amenaza, pero solo necesitas a una persona loca para que haga algo. Y de repente, ya sabes, es como si fuera temporada abierta de casa para los creadores de contenidos sionistas, y no queremos eso. Así que creo que mucha gente tiene miedo, está aterrorizada, no es tan fácil y posiblemente puedes perder amigos, perder conexiones, perder tu trabajo si decides hacer eso, especialmente si no vives en una sociedad democrática, ya sabes, especialmente si vives en un lugar donde mostrar cualquier afecto hacia Israel o el pueblo judío podría, ya sabes, perjudicarte y lo vemos, lo vimos. Así que creo que mucha gente duda por miedo, y es muy comprensible. Quiero decir, no le pediría a nadie algo que yo mismo no haría necesariamente, y entiendo que es difícil. Habiendo dicho eso, no podemos darnos el lujo de, ya sabes, quedarnos en silencio y al margen, especialmente si la gente está haciendo cosas horribles en nuestro nombre. ¿Crees que hay más israelíes árabes que están de acuerdo contigo de lo que la gente piensa? 100% yo creo que sí. O sea, el hecho de que veas a tantos israelíes árabes integrados en la sociedad israelí es de alguna manera una señal, porque no ves a la gente queriendo formar parte de una sociedad, ni tratando de integrarse en una sociedad de la que no se sienten parte y con la que no conectan. De nuevo, obviamente, tienes diferentes situaciones socioeconómicas y no diría oportunidades, pero sí situaciones entre diferentes comunidades, como dije antes. Pero sí, la gente se da cuenta de eso. O sea, en Israel probablemente les va mejor que en cualquier otro lugar del Medio Oriente. Un ejército fuerte, una nación fuerte. Nadie te está pidiendo que hagas el servicio militar o el servicio nacional, que en mi opinión deberían hacerlo. Yo creo en un servicio militar o nacional obligatorio para todos en el Estado de Israel. Pero nadie te está pidiendo que hagas tanto. Entonces puedes a los 18 empezar un negocio, empezar a trabajar, encontrar un empleo, ir a la universidad, graduarte, hacer un semestre en el extranjero, regresar, casarte, todo eso para cuando tengas 25 o 26 años y aún así seguirás sin hacerlo y tus amigos que se fueron al ejército siguen en el ejército haciendo su trabajo. Y creo que mucha gente se da cuenta de que tienen oportunidades que no necesariamente obtienen en otros lugares. Y también creo que hay mucha gente, sobre todo en la política, escucho eso, lo leo en comentarios de gente en redes sociales, lo escucho de personas que me hablan. No todos están satisfechos con los dos partidos árabes israelíes que tenemos.
y la gente está buscando algo que esté más integrado en la coalición, posiblemente incluso en el gobierno, algo que sea más beneficioso a largo plazo. Creo que una vez dijiste que querías ser el primer canciller árabe de Israel. Correcto, sí. ¿Qué harías diferente desde el primer día o tienes algunas ideas? Amigo mío, ¿quieres que revele todos mis secretos? Si cuento todas mis buenas ideas, nadie me va a elegir. Solo una, solo una. Está bien, de acuerdo, estoy dispuesto a ceder. Creo que lo primero que haré en el cargo será reformar completamente el curso de cadetes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Creo que es increíble, es asombroso que tengan un programa nacional que ayudará a los jóvenes interesados en ser diplomáticos, ya sabes, a entender tener esa oportunidad y convertirse en profesionales y representar a Israel en el extranjero. Creo que eso es increíble. Pero creo que la forma en que está establecido el programa, por lo que he visto, está un poco desactualizada y tal vez necesitamos cambiar eso un poco. Sabes, tal vez necesitamos impulsar a personas con conocimientos tecnológicos, personas que se sientan cómodas trabajando en redes sociales, personas que se sientan cómodas trabajando con los medios en general, ya sean medios hostiles o amigables, personas que hablen más de un idioma, incluso en los países en los que se encuentren. Por ejemplo, si asignas a alguien en Europa, en Francia, yo esperaría que esa persona sepa francés, inglés, hebreo y tal vez alemán u otro idioma en caso de que, ya sabes, quieras expandir relaciones. En mi opinión, también creo que debería haber una vía para los diplomáticos actuales que estén interesados, que estén dispuestos a ir. Ya sabes, otro título, tomarse 2 años, 3 años, regresar, obtener más experiencia en el país en el que viven, en caso de que, ya sabes, ellos puedan entender aún más la sociedad. Y también creo que necesitamos fomentar. Eso es otra cosa que no necesariamente está relacionada con el curso de cadetes, pero creo que necesitamos fomentar más la inmigración a Israel, en mi opinión. Más inmigración judía, más personas que estén dispuestas a venir a Israel y trabajar con israelíes y ayudarnos mutuamente a construir grandes tecnologías de las que todos podamos beneficiarnos. Creo que eso es necesario para todos nosotros. Y creo que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene un papel enorme en todo esto. Así que sí, el curso de cadetes, la inmigración, ojalá inmigración legal, que podría enfatizar la inmigración legal judía, y sí, más oportunidades, diría yo. Esas son solo las dos cosas de las que estoy dispuesto a hablar. El resto estará en mi manifiesto político. Está bien, espero que te elijan. Ojalá. Está bien. Entonces, después de todo lo que has visto en los últimos, ya sabes, más de 2 años, ¿qué es lo que todavía te da esperanza? ¿Y qué tipo de mensaje final te gustaría dejarle a la audiencia? Yo diría que lo que más me da esperanza es el capital humano del pueblo de Israel y del Estado de Israel en general, pero especialmente ese ingrediente humano especial en la gente. Recientemente empecé a leer la Biblia del rey Jacobo desde el principio hasta el final, porque quería entender la historia desde el principio hasta el final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y estuve leyendo todo el tiempo y pensaba para mí mismo, wow, o sea, tienes la historia que se remonta casi 5000 años atrás de toda la gente que contó las historias sobre la gente que contó las historias sobre la gente que tenemos ahora. Y creo que mucho de eso llega al Estado de Israel. Y ya sabes, no es que llegue, sino que todo desemboca en el Estado de Israel al final y en la gente del Estado de Israel. Y es hermoso. Cuando hablas con israelíes y les preguntas de dónde eres, ellos dicen, soy de aquí, pero mi mamá es, ya sabes, ella era de la Rusia soviética y ellos vinieron de, ya sabes, Ucrania y emigraron de este lugar y de aquel lugar. Y ves que el sionismo no es realmente una identidad política moderna, sino algo que ha estado ahí desde el Éxodo, de verdad. Ir allí, encontrar un lugar y vivir en la tierra santa que te fue dada y crear maravillas en ella. Y creo que el Estado de Israel, tal como está ahora, es un milagro. Quiero decir, en teoría no debería haber existido, especialmente después de las horribles atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, y sucedió. Todavía está ahí. El hecho de que las personas que construyeron el país eran adolescentes de entre 14 y 16 años, eran niños que vinieron de una Europa devastada por la guerra cuando tenían 14, 15, 16 años, en organizaciones juveniles y programas para jóvenes, llegaron hasta aquí, empezaron a construir y mientras luchaban una guerra de independencia contra 6 ejércitos diferentes, 7 ejércitos diferentes. Así que eso es una gran inspiración.
Eso es mucha resiliencia. Y eso es algo en lo que me fijé y pienso para mí mismo, bueno, eso es lo que me da esperanza porque es la historia del pueblo de Israel y es mi pueblo. Así que de ahí es de donde saco mi inspiración. Increíble. Tamer, quiero agradecerte por tu tiempo. Quiero agradecerte por tus ideas y por tu valentía y coraje al defender la verdad, al defender, ya sabes, al Estado de Israel. Así es, y solo quiero desearte que sigas teniendo éxito en todo lo que estás haciendo. Muchas gracias, lo aprecio mucho. También fue una linda oportunidad para hablar y discutir estos temas. Y espero que la gente lo disfrute. Creo que lo veremos en los comentarios. Estoy seguro de que sí. Gracias.